Hemos oído ya tantas cosas en esta mañana We have heard so many things this morning already acerca de la fe. about faith. La fe es de lo más importante, por no decir Faith is what is most important. el Señor nos ha dado a todos una medida de fe, dice la Biblia. The Bible says that the Lord has given us, each one of us, a measure of faith. Romanos 12:13 es la cita, por si queréis verlo. Allí dice que el We read Señor that. ha dado a cada uno una medida de fe. In Romans 12:13, the Lord has given each one of us a measure of faith. Hemos visto también este tiempo de atrás que la fe es un don del Espíritu Santo. And we have read previously that the faith is a gift of the Holy Spirit. Cada uno de nosotros como creyentes ha recibido una medida de fe. And each one of us as believers have received a measure of faith, Quiere decir que tú tienes fe. which means that you have faith. Hay gente que tiene más fe, Some people have more faith, gente con menos fe, some people have less, pero la fe crece. but faith grows. Pablo se lo dice a los tesalonicenses, que le ha oído de cómo su fe ha ido creciendo. Paul says that to the Thessalonians. He says, I heard how your faith has been growing. No es algo estático, sino que crece. So it's not something that is fixed, Pero but de entrada ya it todo grows. cristiano ha recibido una medida de fe, luego tiene fe. But from the beginning, every Christian has a measure of faith. Mira, So vamos you a pasar have así un faith. poco por encima de algunas citas, por ejemplo, pero si queréis buscarlas, pues perfectamente. En Lucas 8:25, So we can read in Luke 8:25. allí el Señor pregunta a los suyos, ¿dónde está vuestra fe? The Lord asks his people, where is your faith? Este pasaje es el de la tormenta en el mar, se levantó una gran tormenta This is when that great storm came up in the sea. y Jesús estaba dormido en medio de la And, tormenta. and Jesus was sleeping throughout the storm. Se dice que solamente tenemos autoridad sobre las tormentas cuando podemos dormir en medio de We're ellas. told that we only have authorities over the storm when we can sleep through them. Pero estos tenían miedo y dijeron, Señor, despierta, que no tienes cuidado de nosotros, que perecemos, que estamos en medio de un peligro grave. But the disciples said, Lord, wake up, we are in great danger, we're going to die. Y el Señor les dice, ¿dónde está vuestra fe? And the Lord says, where is your faith? No sé si es en este mismo evangelio o es en otro. Lucas 8:25 estamos leyendo, Luke 8:25. debe ser en el de Mateo, donde dice, ¿cómo estáis así amedrentados? And I think it's in Matthew. It says, why are you so afraid? ¿Cómo no tenéis fe? Why don't you have faith? Con lo cual, mira, es Which importante means, en esta look, mañana. this is very important. El Señor demanda de nosotros que ejercitemos nuestra fe. Look, the Lord demands from each one of us to exercise our Él en faith. ningún momento pone en duda que la tengamos. Él sabe que la tenemos He porque never nos ha sido dada. questions that you have. He knows you have faith. Pero cuando las tormentas se levantan y nuestro corazón se encoge de temor y nos apocamos, la pregunta del Señor es, ¿dónde está vuestra fe? But when storms arise and our heart shrinks, the Lord says, where is your faith? Con lo cual nos da a entender So- que lo que Él espera de nosotros, como seguidores suyos, como gente que ha depositado, se supone, nuestra confianza en Él, debemos ejercitar fe en Él. So what he's saying is that because we are because we are followers of him, that we have to place our faith in him. Mira, he oído a veces tantas cosas acerca de esto. And I've heard so many things about this. Mira, Rebeca es una mujer de fe, Now, Rebecca is a woman of faith, es una luchadora. a fighter. Mi esposa también. My wife also. Yo siempre digo que hablo bastante bien de la fe, pero las que tienen fe de verdad son ellas. I always say that I speak up good about faith, but Y- they have faith. Y he conocido en la iglesia And I've met mucha gente de fe. in this church many people of Adriana faith. es una de ellas, sin duda. Adriana Y also. quizá a algunos de vosotros os conozca menos. Yolanda es una mujer de fe. See, I know some of you less, but I know. Y seguramente muchos de vosotros, más de los que yo pueda pensar, pero no lo sé, no os You conozco see, del because todo I don't know bien. you so well, I cannot name you all. Sin embargo, But nevertheless, hay gente que no está dispuesta a ejercitar su fe. some people are not willing Y, to exercise y el their hecho faith. de no ejercitar la fe, fíjate hasta And dónde the el diablo fact that es they don't trasto y malo, exercise their faith, lo toman como un acto de humildad. they say, oh, I'm being humble. ¿Cómo voy a ejercitar yo la fe?
How can I exert my faith contra algo que seguramente el Señor ha determinado para mí? against something that the Lord has determined Porque for me? esto lo he oído muchas Because veces. I've heard this so many Porque el times. Señor es soberano Because God ¿O is no? sovereign. Or y haven't Él you heard hace lo que this? quiere. And He does whatever Y He nadie wants. puede decirle qué haces o por qué lo haces. And nobody can tell Him, why are you doing this? Luego, si Él en su soberanía ha determinado enviarme una enfermedad y matarme, bendito sea su nombre. So if God in His Mira, sovereignty has determined to send me a sickness and kill me, Ese I cannot es say un anything. escondrijo muy trillado. But that No te is escondas ahí. a Sal con nobleza. That's a very well-known hiding place. You can leave that place right now. Es verdad que el Señor es soberano. It is true that God is sovereign. Solo faltaría. Of course He is. Él hace lo que quiere. He does whatever He Y wants. nadie puede decirle, tiene ningún derecho a decirle, ¿qué haces o por qué lo haces? And nobody can come to Him and say, why have you done this or that? Ahora mira, sumamente importante. But this is very important. El Señor en su soberanía, The Lord in His sovereignty, en su soberanía, in His sovereignty, porque Él ha querido, because He has nos ha dado wanted to, fe. God has given us y nos ha faith. dicho, úsala, And He has said, use your sal del faith. escondrijo. Leave your hiding He conocido place. personas que están escondidas ahí. And I feel that people are hiding No, sí, there. el Señor es soberano, lo Yeah, que Él but quiera. God is Mira, sovereign, whatever He fuimos, wants. lo he contado alguna vez, así un poco deprisa, fuimos al hospital viejo antes de tirarle a orar por un pastor que se estaba muriendo por un tumor en la cabeza. Now, I remember going to pray for a pastor here in Burgos. He was dying from a brain tumor. Me recuerda a esa escena, tú estaba Daniel, Some estaba of us Aitor, no sé were si alguien here. más de la iglesia estaba, el grupito que estábamos, estuvimos allí esperando un poco porque había un pastor, le iba a dar un adjetivo a este pastor, pero no se lo voy a dar. Había un pastor allí que tardaba en irse, solo diré eso. Y yo decíamos, a ver cuándo se va y le deja para que nosotros entremos a orar por este hombre, porque hemos venido a eso. We went to pray for this pastor. He had been our pastor. ejercitar nuestra fe. We went to exert our faith and we were waiting for Hay somebody else to un leave. tumor en su cabeza y los There's a médicos tumor in dicen, his brain. este tumor le va a llevar a este hombre a la muerte. And he was going to die. Pero nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible. But we know that for God nothing is impossible. Mira, que se entere bien el diablo en esta Now let the mañana. devil hear us. No hay ningún tumor lo suficientemente grande para que Dios no pueda arrancarlo. There is no tumor big enough that God cannot take it away. Lo bajamos a la capilla del hospital. So we went to the hospital chapel. Había una capilla abajo del hospital, una capilla católica. There was a Catholic chapel. Y esto me recuerda cuando aquel grupo de hombres trajeron un paralítico al Señor y como no podían meterle por ninguna parte, abrieron el tejado y lo bajaron por el tejado. It reminds me of the story when these friends of this man that was paralyzed brought him to Jesus through the roof. Entramos en la capilla y nos And we went nos to this quedamos allá chapel. atrás para orar por él. And we went to pray for him. Y en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo, conforme a su palabra, conforme a sus promesas. Allí salió un cura del confesionario, corrió la cortina, se asomaba así. We were A ver qué praying in the pasaba name allí. of Jesus according to your word, and this priest, Catholic priest, just poked his head and was wondering what was going on. Se murió. Now our pastor died. Él decía, And he said, lo que el Señor quiera. whatever God wants. Si Él quiere llevarme, If he wants to take me, mira, quiero juzgar cosas tan serias, pero a mí me pareció y me sigue pareciendo que esto no es una actitud correcta. now you see, I don't want to be the judge of anybody, but I felt that time and I feel now El that that Señor was a ti, not the un hombre correct con attitude. aproximadamente 50 años, This man was 50 years old. el Señor a ti en el cielo no te necesita para nada. The Lord doesn't need you in heaven for anything. Él chasca los dedos y tiene millones de ángeles para que le sirvan y hagan lo que Él He has ordene. millions No of te angels necesita a that ti. serve him and do whatever he needs. Pero tú eres un pastor. But you were a pastor. Tú que me escuchas quizá no lo seas. Maybe you are not a Eres un pastor. cristiano. You're a Christian. No eres menos que un pastor, salvo en el tipo de ministerio You're que not Dios te dé. lesser Eres un or less cristiano. than a pastor. It's just that your ministry is different. Tú eres un pastor. But he was a pastor. Y tú tienes bajo tu responsabilidad una iglesia que yo he puesto. And the Lord says, and you have a responsibility. You Y have a ahí church es that donde I have made you responsible for. esto lo digo yo. And I'm Y saying, ahí es donde tienes que estar. this is my thinking, Y okay? ahí es donde se te That's necesita. where you are needed. That's where you tienes una esposa should y have to dos be. hijas. And you have a wife and 2 daughters. Que si tú partes van a quedar solas y aún son muy jovencitas. Estas if hijas you necesitan a go, su padre.
They will be left alone. These daughters need their Tú no father. tienes ningún derecho a esconderte en esa cueva vieja y llena de telarañas que dice, Dios es soberano, si me quiere llevar. And I say, you have no right to just hide in that hiding place and say, God is so Dios sovereign, he en can do whatever he en wants. su soberanía, que sí que la tiene, God in his sovereignty, which Nos he ha dado fe. has given us faith. y nos ha dicho, conforme a tu fe. And he has told us, according to Te your se ha faith, hecho. it will be Y done cuando unto vienen you. tormentas a nuestra vida y ve que estamos apocados, Él nos pregunta, ¿dónde está vuestra fe? And when storms come, we feel down, and he says, where is your faith? Esto nos tiene que sacudir. This has Porque to el shake Señor es us, bueno. because the Lord El is Señor good. Jesucristo es bueno. The Lord Jesus Christ Si is yo good. no ejercito mi fe en Él, If I don't exercise my faith mira, in him, ya no es tanto el hecho de que yo pueda incluso llegar a morir por no ejercitar mi fe. look, I'm not even saying that I might die because I'm not using my faith, Algo mucho peor que eso y mucho más feo but que eso something worse than that es haber dudado de Él. is that I have doubted No sé si him. captamos lo I don't know if you- profundo y lo malo que es eso. You understand how bad that is. Que el Señor te diga, si That, tú crees, that the Lord tells you, if you believe, al que cree todo le es posible. to he who believes, ¿Lo dice el everything is Señor o no lo possible. dice? Hey, does Jesus say that or not? Solamente el hecho de no creer eso, Just to not believe that. ahí está la gravedad. That is what is Luego puedes serious. seguir viviendo en su misericordia o te puedes morir, pero lo verdaderamente grave es que no le hemos creído. What is very serious is that we haven't believed him when he said those things. Mira, puedes plantarte a pie juntillas y creerle con todo tu corazón y aún así morirte. Lo dudo. Algo habrá de por medio. Now, you may just stand firm and maybe die, which I really doubt. Pero yo te aseguro que es mucho mejor morir creyendo But in theory, it is better que to die vivir believing dudando. than to live Si vives doubting. dudando, eres un títere del diablo, no eres nada, no eres nadie, no vale la pena vivir dudando. If you live doubting, you are nobody. You're just a puppet for the devil. Juégatelo You're not todo doing anything. sobre la palabra de Dios. 'Cause Puedes apostar tu vida sobre la palabra de Dios, que But no la vas a perder. you can bet your life on the word of God. You can just stake your life there. Don't doubt his word. El Señor dice, todo aquel que en Él cree The Lord says, everyone that believes in him no será avergonzado. will not be put to shame. Puede haber tiempos donde parezca que sí, There might be times where it que seems estás like siendo avergonzado, that you're being put to que su shame. palabra no se cumple. That his word is not being fulfilled in your Pero esto es life. una ficción Now, solamente. this is fiction. Es algo momentáneo, This is momentaneous. un tiempo. This is for a Al final la time. palabra de Dios se cumple. The word of God is fulfilled Todo in the aquel que en end. Él cree. Everyone that believes in No será him avergonzado. will not be put to shame. Serán avergonzados aquellos que trataron de avergonzarte a ti. Those who try to shame you will be put to El shame, Señor te sacará a ti arriba. but the Lord will lift you up. Es cierto que hay tiempos, It is true that pero la there's a palabra del time, Señor there are se times, cumplirá siempre. but the word of God will always be fulfilled. El Señor dice claramente que si tuviéramos fe, The word of God says o that lo if que es we lo have mismo, teniendo fe, faith, puesto que la tenemos, or meaning because we have faith, because we aunque sea have, solamente del tamaño de un grano de hey, mostaza, even if it's just tiny as a mustard seed, podréis decirle a este monte, you will be able to tell that mountain, a este problema, to that problem, a esta circunstancia adversa, to that adverse a esta circumstance, to that sickness, a esta situación de falta de lo que sea, to that situation of lack of things. podremos decirle, quítate y échate en lo profundo del mar. You can say, go and throw yourself into the sea. El Señor Jesús, The Lord Jesus, no yo, not me, sino el Señor Jesús, but the Lord Jesus dice, says se quitará. it will go and it will go away. Que el Espíritu Santo, como decía, convenza a nuestro corazón de May lo que the estamos Holy oyendo. Spirit convince our Es tan hearts. serio. This is so Es como serious. salir de la cueva de, bueno, el Señor es soberano, y entrar a Let's enfrentar la Leave our realidad de las hiding cosas. place and face the reality. Mira, no estamos hablando de un simple dolor de cabeza que se quita más tarde o más. And we're not talking about a headache. Estamos hablando a veces de cuestiones en las cuales va la vida. Sometimes, we're talking about things that are life or death. Aquí una hermana, sé por mi esposa que me contó, que pasó un cáncer. I know one of our sisters went through cancer. Rebeca ha luchado contra uno y lo ha vencido. I Estamos fought hablando de against one cosas and I muy have serias. defeated it. We're talking about
Pero bendito sea el nombre del things. Señor. Yo digo, prefiero enfrentar estas cosas y poder ejercitar mi fe en el nombre de Cristo But you see, I'd rather que use my faith in the name of el hecho Christ de que nunca me pase nada y no tengo que ejercitar la fe. Porque than como nunca me nothing pasa nada. happening to me and never having to use my faith. Cuando las cosas ocurren Because- es para que la gloria de Dios se muestre en poder. You see, when things happen is because the glory of God needs to be Os he contado manifested or wants to be más de una vez manifested. que el Señor alargó la pierna de mi hija 2,5 centímetros. I've told you many times that the Lord lengthened my daughter's No voy a parar ni leg ahora a 2 dar detalles, centimeters pero and a half. esto, aunque a alguno le suene raro, esto es una realidad And it may seem strange, inamovible. but this is real. y ahí está. And you can see her. Con radiografías de los médicos, We have- con todo tipo de pruebas, una pierna que por un accidente She le had quedó an accident previously. 2,5 centímetros And más larga que la otra. One of her legs was 2 centimeters and a half longer than El the Señor other. la restauró en un And momento. in a moment, the Lord restored En un her momento la leg. restauró. In a moment. Pero nosotros estuvimos esperando 10 años But ese we momento. waited for 10 years for that Y miracle. durante esos 10 años estuvimos creyendo. And during those 10 years, we No were escondidos en la believing. cueva de si el Señor lo We quiere were not así". hiding No. in a cave saying, Utilizando la if fe the que Dios Lord nos wants dio. to heal her, he will. No, we were Cuando believing for that. A mí me preguntaban, ¿cómo va la pierna de Rebeca? And when anybody asked me, how's Rebecca's leg 10 going años. for 10 years? Yo siempre decía, la pierna de Rebeca tiene su día. I always said, her leg has a day. No es igual ejercitar la fe en Dios que decir, bueno, que It's not the same to have faith in God than to say, whatever he wants, whatever. el Señor quiere que The ejercitemos, Lord wants us to que use ejercitemos la fe, our faith, que nos plantemos por to fe. stand firm. Ahora, ¿qué es la fe? So what is faith? Hebreos 11:1 nos da la definición de lo que es la fe. Hebrews 11:1 gives us the definition Hay of what mucha faith gente que is. tiene un concepto totalmente erróneo de lo que es la fe. And many people are so mistaken in what they believe faith is. Hay infinidad de cristianos que piensan que porque ellos creen que la Biblia es la palabra de Dios, eso es tener fe. Y eso no es tener Many fe. Christians think that because they believe that the Bible is the Word of God, they have faith. But Tú that is puedes not creer faith. que la Biblia es la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis y no tener fe para tu sanidad o para cualquier otra cosa. Because you can believe that No the tiene nada Bible que is the ver. Word of God, but not have faith for your healing. Es bueno creer que la Biblia es la palabra de Dios. Now, it is good to believe that the Bible is the Word of God Porque es verdad que es la palabra de Dios. because it is true. Pero la fe es otra cosa. But faith is something else. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, Hebrews 11:1 says, now faith is la certeza de lo que se espera y la convicción the certainty of what we hope for and de the lo que- conviction de lo que no se ve, de lo que aún no veo. of what I cannot see. La fe siempre es en tiempo presente. Faith is always Por eso present. dice la Biblia, es pues la fe, es. No será ni fue, es That's pues why la the fe. Bible says faith is. Cuando una persona dice, sí, creo en el Señor, espero que un día me sane cuando Él quiera, eso no es fe. When a person says, yeah, I believe the Lord, He will heal me Eso whenever es He wants esperanza. to. That is not faith, that Espero is que el Señor me hope. sane cuando Él quiera, I un hope día, a lo that He mejor, heals me cuando one Él en su day. misericordia. I hope Eso no that es He fe. does it in His mercy. That's La not fe- faith. Faith Lo agarra grabs it ahora. now. Es pues la fe, Faith is la certeza de lo que se the espera. certainty of what we hope. Mira, certeza, Certainty, convicción, conviction, seguridad. security. ¿Cuándo tienes tu certeza? ¿Cuándo tienes convicción? ¿Cuándo tienes seguridad de When que are you- aquello que esperas es tuyo? When are you convinced, Ahora. certain about what you're expecting? Ahora. Now, you have to be certain now. Certeza de lo que se espera. Certainty of what you're hoping for. Pero la certeza, la fe tiene que ser But certainty has to be ahora. now. Hay otra versión que dice muy parecido que la fe es estar totalmente seguro Another translation says, faith is to be totally sure de haber recibido ya of having already received aquello que esperas y que what you vendrá. were hoping or what you're waiting for. Jesús lo dice claramente en el Jesus pasaje says it que very Dani clearly citó, in the passage that Marcos 11:24. Danny quoted, Mark 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, So I tell you that whatever you ask in prayer, lo que pidiereis ¿cuándo? what do you ask when? Cuando tú estás orando. When you're praying.
Vienes en tu cuarto, en tu iglesia, You go doblas la to your rodilla, ahora aquí estás room orando. and you're praying. Y Jesús dice, todo lo que pidiereis cuando estás orando, And Jesus says, everything what you pray when you're cree that en you ese pray- momento que estás orando, when you're cree praying, que lo recibirás, dice Reina Valera. believe that you will receive it. Otras says, versiones, muchas versiones dicen, cree que ya lo has recibido, or que ya that lo you tienes. have received it. ¿Cuándo tengo yo que creer que ya lo tengo? When do I have to believe that I already have Jesús it? dice, en el momento que estás orando. Jesus said, in the moment when you were praying. ¿Está claro? No puedes leerlo ahí. Marcos It is clear, 11, you can read it. 24 creo que es. Todo lo que pidierais en oración, Everything that you creed ask for in prayer, believe que ya lo tenéis. that you already have it. Difícil esto, ¿verdad? Isn't this Para la tough? mente. Hard es for the difícil. mind? It's very hard. Claro, porque la fe no es una cosa de la mente, es una cosa del corazón. Con Yeah, el because- corazón se cree. Faith is not about the mind. We believe with the heart. No te esfuerces, la mente no va a Don't make digerir any esto. effort for the mind. The mind cannot cope Ha de with ser it. algo que se ha de creer en el corazón. It is something that has to be believed in the heart. Y la promesa del Señor, otra vez digo, no mía, sino del Señor. And the promise of the Lord, and it's Es- not my promise, it's the Lord's. vendrá. It will happen to you. It will come to you. tendréis. You will have it. La promesa del Señor es segura. The promise of the Lord Si hay algún is problema en certain. el camino, he de buscarlo en mí o en cualquier otro sitio. En la promesa del Señor nunca. And if there is a problem in the way, it's not God's fault. It must be me or something else, but it's not Mira, God. hay gente que dice, And some llevo people say, 5 años I've been- orando al Señor por tal cuestión. I've been praying for 5 years for this. La conversión de mi esposa, de mi hijo, For my son, my wife. la sanidad de mi marido. Healing. 5 años llevo orando al I've Señor. been praying for 5 Sí, pero years. según Yeah. la enseñanza del Señor Jesús, la cuestión no es cuántos años llevas orando, But according to Jesus, who cares how long you have been praying? sino cuánto tiempo llevas But how creyendo, long you have been believing. orando y orando y You've orando. been praying and praying and praying. Pero no es tanto todos It's los not años about- que oras. ¿Lo crees? Praying, it's about believing. Bueno, yo oro y ya luego el Señor... I pray and I No, let the no, Lord esta no es la enseñanza But de la this is Escritura. not the teaching in Scripture. Esta no es la enseñanza del Señor This is Jesús. not the teaching of Lord Jesus. Mira, cuando tú muchas veces ponía este ejemplo, aquí en los San Pedro, cuando tú pasas allí por las barracas y pasas delante de la tómbola, está el suelo sembrado de papeletas. ¿Lo has visto eso? In the festivities, Gente que juega. there is this game people play, and it's like a lottery. It's a lottery. Voy a echar unas papeletillas a ver si me toca el televisor de And you plasma. buy a este. paper, they give you the number, Dice- and you see, and maybe you win something. Oye, ¿te va a tocar? And the question is, will you win? No lo sé. I don't know. Yo voy a jugar y ya I'm just going veremos. to play a number and Pero- see if I win something. Con Dios no es así. But it's not the same with Todas las God. papeletas que tú ves en el suelo, que es una alfombra if de you go- papeletas, If you pass by that place, you see all the todo aquello papers with es, numbers, corresponde a personas and all those numbers, que all no those les ha papers tocado on the nada. floor are people that didn't win anything. Así es con muchos cristianos And that's what happens to many que han Christians. echado tantas veces They've en prayed oración. so many times. y no les ha tocado nada. They prayed and nothing happened. Porque hay una condición que no acaba de cumplirse. Because there's a condition that hasn't been No fulfilled. han conseguido lo que buscan porque no lo creen. They didn't get what they were seeking because they didn't believe. No, sí, hombre, ¿cómo no lo voy a creer? Si no Of lo creyese, course I no believe. oraría. Sí, se puede Of course I believe. orar sin creer, perfectamente. Why would I pray otherwise? But you know what? You can pray without believing. Orar You can pray, y luego and that later, ver a ver cómo el Señor responde o no who knows responde. how the Lord answered? We will see. Como el perro que ladra a la luna. Like the dog barking at the moon. El Señor dice, todo lo que pidiereis en oración, But the Lord says, everything that you ask in Creed prayer, believe que ya lo habéis that you recibido. have received Vaya, it. cosa está difícil. Ooh, it Difícil seems según y difficult. cómo. But why would it be ¿Por qué difficult? tiene que ser para mí difícil Why would it be difficult for me? creer que mi Señor me concede algo que le pido en el momento que se To lo believe pido? that ¿Por God qué? has given me ¿Por qué? what I'm asking at the ¿Por moment qué? that I'm asking. Si lo Why? considero difícil, ¿para qué vengo delante de Él? Es una burla, es un juego. If I think it's difficult, why would I even come Si to no creo Him? que me lo va a conceder, ¿para qué vengo delante de Él? If I don't believe that He will give it to me, why am I coming Hacer to el juego Him? religioso de la oración y luego ya veremos. Just to play religion, No. and why would I do that? El cristiano tiene el concepto The Christian has the de concept que la Biblia dice que todo lo que pidiéremos en oración
lo recibiremos. That the Bible says that everything that we ask in prayer we Pero will eso es una receive. mentira del diablo. But that's a lie of the devil. Jesús no dijo eso. Jesus never said that. Jesús dijo, todo lo que pidierais en oración, creyendo, Jesus said everything that you ask in prayer, lo recibiréis. believing, you will ¿Has receive. detectado una pequeña diferencia There o no? is a difference. Creyendo, Believing. Santo Espíritu, haz que nuestros corazones asimilen Holy lo que Spirit, estamos allow oyendo en el nombre de our Jesús, hearts to assimilate para que what nos we're movamos receiving, en la realidad de tu poder y that no we en may la move rutina de la in the religión. reality of your power Qué and serio not in es. routine Y of qué religion. bonito a la vez. Bendito sea el nombre del Señor. La fe es la certeza de lo que se espera. Faith is certainty of what Lo we espero. are waiting for. Vendrá, pero So yo tengo I'm waiting certeza. for it. I am certain of it. Yo tengo certeza. I am certain Ahora, right now. ¿recuerdas el caso de Abraham? Remember the case of Abraham? Dios le prometió a Abraham un hijo. God promised him a son. Él tenía la palabra de Dios. And he had the word of Él God tenía there. la promesa de Dios. He had the promise of God. Pero mira, tardó 25 años en venir ese niño. But look, that boy took 25 years to come. Abraham tenía 75 años cuando recibió la promesa. Abraham was 75 years old when he received the promise, Y su esposa 65. and his wife was 65. Su esposa ya era estéril desde moza. His wife was barren since she was young. Agravante añadido. So that's even more difficult. Vamos a tener un hijo, una mujer que es estéril A desde su woman who juventud. has been barren since she was young. Aquí hay muchas mujeres que no sé si eran estériles o no, pero han tenido grandes dificultades para tener un hijo y ahora tienen ya 3 o 4. We all know how many women have had Sí. great difficulty in bearing children and now have Porque 2, 3, or 4. para Dios no hay nada imposible. Because for God there is nothing Santo impossible. Espíritu, que nuestro corazón Holy asimile esta Spirit, verdad. let Para us Dios no hay nada assimilate this truth. For imposible. God, nothing is impossible. Abraham cumplió 100 años. Abraham was 100 years old, 25 años habían pasado. and he had 25 years had passed. Sara tenía 90. So now Sarah was 90 years old. Tenía 65 entonces cuando hizo Dios la promesa. Bueno. Y el niño sin venir. And the baby did not come. Pablo dice en el capítulo 4 de Romanos Paul says in Romans 4 que Abraham that Abraham no consideró el hecho de que su cuerpo estaba ya como muerto, de viejo que era. did not consider his body as old as it was. Él era un hombre seco, He con was a 100 años. dry man. He was 100 Pero years old. Pablo dice que Abraham no consideró eso. But Abraham did not consider that. No consideró tampoco la esterilidad de la matriz de Sara como una razón para dudar de la promesa de Dios. And Pero por favor, he did not consider pero si esto parece un cuento. Sarah's body, her barrenness, as a O sea, reason tú to eres un doubt hombre God. de 100 años seco, tu mujer tiene 90, es estéril desde, 100 years desde su old, juventud. dried man, Y tú 90 no year old consideras barren eso woman. razones suficientes And that is para no dudar del reason- hecho de que podáis tener un hijo. No reason to doubt the Lord that he said that they would have children. La Biblia dice que no, The Bible said they didn't que consider para that. Abraham no fueron razones suficientes. Those were not reasons for La Abraham Biblia to dice doubt que God. él no se debilitó en la fe. Which his faith did not Él se weaken. mantuvo firme en He su kept confianza en Dios. firm in his trust in the Lord. Y el niño vino. And the baby Él came. demostró que tenía fe. He proved that he had faith. Dios le ayudó a que esa fe creciese en su corazón cambiándole el nombre. And God helped him have more faith, changing his El name. nombre Abraham Because Abram significa padre enaltecido. means exalted father. Dios le cambió el nombre y le metió una H ahí, Abraham, And God changed his name and que added significa an H padre de una multitud. and called him Abraham, which means father of a multitude. No tiene ni un hijo. He didn't have a Mira, los single africanos sois child. muy dados y a mí me parece muy bien a ponerle a vuestros hijos nombres que tienen un significado potente. Like you Africans tend to give your children potent meaning to your children's names. Cada vez que tú estás llamando a And when tu you hijo call por su your nombre, child with his, estás diciendo algo poderoso. you're speaking something powerful. Cada vez que alguien llamaba a Abraham por su nombre, estaba diciendo,
Padre de multitudes. And every Ven aquí. time anybody called Abraham, they were saying, Father of many nations, come Padre here. de multitudes. Father of many nations. Y no es que no tiene un hijo, vamos, no tiene ni un gato en casa. And he didn't even have one son. Él está allí en la huerta, allí regando los And he was doing melones y his se asoma things. por la ventana. Sara le dice, Abraham, padre de una multitud, está la sopa. And Y- the wife would say, Abraham, gente lo oye. father of a crowd, the dinner's ready. Les And ha dado el everybody sol a estos heard, pobres ancianos. Padre de una multitud le llama. father of a multitude, they Pero would sabes, hay un call. secreto en eso. But there is a secret there. Y es que Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen. It's that God ¿Ves calls eso? things that are not as if they are. La Biblia dice que Él da vida a los muertos y The llama a Bible las says- cosas que no son como si ya fuesen. That he gives life to the dead and he calls things that are not as if they were. Dice, pero ¿cómo But voy a creer yo how am I going lo to lo believe que no veo? what I cannot see? La gente en el mundo acostumbra a decir, si no lo veo, no lo creo. And people say in the world, if I don't see it, I don't believe it. Pero Jesús le dijo a la hermana de Lázaro, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria But de Jesus Dios? said to Lazarus' sister, didn't I tell you that if you believe, you will see the glory of God? Justamente lo contrario. He said the opposite. El mundo dice, si no lo veo, no lo creo. Jesús dice, si no lo crees, no verás nada. Jesus says, if you don't believe it, you won't see Tienes anything. que creerlo antes. You need to believe it before. ¿Qué dice la palabra de Dios And what does the Word of God say acerca de nuestra salud? about our health, Acerca de nuestros pecados. about our sins, Acerca de nuestras necesidades económicas. about our ¿Qué dice la economical palabra? needs? What does the Word of God say? Porque Dios nos pide que tengamos fe. Because God asks us Y to hemos have visto que la faith. fe es una certeza absoluta. And we have seen that faith is complete Pero ¿fe en certainty. qué? ¿Fe en qué? But faith in what? Fe en lo que dice la palabra de Well, Dios. faith in what the Word of God ¿Qué dice says. la palabra de Dios? What does the Word of God say? Él, refiriéndose a Jesús, Jesus, Él llevó todos nuestros pecados bore all our En sins su upon cuerpo. him, on his body, sobre el madero. on the cross. ¿Crees tú eso? Do you believe that? ¿Lo crees? Do you believe Si that? lo crees, eres una persona justificada, una persona you salva, believe una that you've persona been que vas saved, camino del justified, cielo That you're indefectiblemente. going to heaven. Ahora, esa fe que tú tienes es una seguridad absoluta. Now, is your faith a complete security? Yo tengo una seguridad absoluta. I am completely Jamás el diablo ha confident. conseguido moverme un ápice de esta fe mía de que Cristo llevó mis pecados. Satan has never moved me Y yo from soy there. I justificado know en that él. Christ took my sins, that Nunca me ha I have movido de life ahí. in Dios him. nuestro Señor sabe I've que digo never verdad. been moved from that Nunca. truth. Never. Ahora, ¿por qué creo yo eso? Now, why do I believe ¿Tengo that? tengo algún recibo de parte de Dios? Do I have a receipt from God? Vale, Señor, está bien, ¿no? Pero ¿y qué tal si me haces un recibo? Donde diga, Antonio fue Okay, perdonado Father. por la muerte de Cristo, perdonado, matriculado, sellado, toma. Father, why No, don't you give me no a tengo receipt? nada. Why don't you give me this ticket where it says that everything has been tampoco no paid tienes for? nada. Well, we don't have it. You don't have it. Bueno, en realidad sí que tenemos algo. But we do have something. And Tenemos la palabra de Dios que lo dice. we have the Word of God that says so, Es más que suficiente. which is more than enough. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. He took our sins upon his body ¿Qué más on the dice la palabra de cross. Dios? Y por su herida And by fuimos nosotros curados. His wounds we ¿Sí o no? have been healed. Lo dice en el capítulo 53 el profeta Isaías. Lo Isaiah repite says in Mateo chapter 8, 53, 17. Matthew 8:27. Y lo dice or Pedro 17, aquí. Por su Peter llaga says it fuimos also, nosotros. by his curados. wounds we have been healed. Ahora tú te pones de rodillas y dices, And now you kneel before the Lord and you say, tú sí que vienes con un recibo que te ha hecho el médico. and you come with the El receipt of médico the, sí que te hace un recibo. with the report that the Donde te doctor dice, has given you, tienes esto. and the doctor says you have this, Este tumor es maligno a malignant tumor, y es agresivo. and it's aggressive, Ahí lo tienes. Firmado y sellado por el hospital. sealed by the Pero hospital. tú vienes delante del Señor de rodillas. But you come before Dices, the "Padre, Lord and you say, Father, Tu palabra your word es a tener en cuenta de una forma superior a la palabra del médico. is to be taken into account
over the doctor's report. Tu palabra dice que por las heridas de Jesús yo fui sanado de mis enfermedades. And your word says that by the wounds of Jesus, I have been healed of every Y sickness. si lo fui, And if I was, lo soy. I am. Él se llevó mis pecados. He took my Y sins, si se los llevó, and if he took them, no los tengo. I don't have them. Él se llevó mis He enfermedades took my sickness en el mismo sacrificio, en la misma cruz, en la misma muerte. in the same sacrifice, same Y death. si se las llevó, If he took them, ¿por qué tengo yo que tenerlas? why would I have Satanás them? te coloca esa enfermedad ilegalmente. And Satan gives you sickness Y tú, illegally. digo tú, generalizando, probablemente ese tú ni esté aquí, pero entiéndeme. Y tú aceptas que Satanás te coloque eso y And lo you- llevas encima. And you accept that what the devil has given you and you carry it. ¿Por qué? Why? Es ilegal. It's illegal. No permitas que Satanás coloque sobre tu corazón ni un solo pecado para cargar tu conciencia, porque Cristo los llevó todos. Te convertirías en un incrédulo, desacreditando lo que Cristo hizo y su palabra. Don't allow Satan to place any sin upon you that you feel burdened, that you would become an unbeliever, Es exactamente igual con la not believing enfermedad. his word. But the Si same él las thing llevó, with sickness. ¿Por qué tengo que llevarla yo? If he carried the Te arrodillas sickness, y dices, why "Padre, would I carry them?" So we Jesús come before the llevó Lord and mis we say, enfermedades. Lord, Yo conforme God, Jesus bore my a la sickness. enseñanza de Jesús en Marcos And 11:24, according to Jesus' en teachings, este momento, right now, a veces es bueno poner una hora y un día, una and fecha, it's good to para que tú date tengas una referencia clara de en qué our momento te statement. decidiste a creer en la palabra de Dios. we write down the date so we remember when we believed the word Yo of God. creo, Señor. And say, Lord, I believe this. Que Él se llevó mi enfermedad. I believe that you, Jesus, took away my Creo que sickness. estoy sano. I believe that I am Escucha, healed. esto es una cuestión de fe. And this is a question of faith. No es una cuestión de vista ni de It is sentimientos. not about sight. It is not La about palabra de Dios feelings. dice que no andamos por vista, sino por fe. The word of God says that we don't walk by sight, but by ¿Por faith. fe en qué? Now, by En lo faith que in dice what? la palabra de Dios. Faith in what the word La of palabra God de Dios dice que says. por sus heridas he sido yo sanado. Now, the word of God says that by his Y wounds aunque we have been el healed. médico me envíe un recibo, la palabra de Dios dice que Cristo se llevó mi enfermedad. And even though the doctor gives us reports, the word of God says that Jesus took yo me away planto my ahí por fe. sickness. And that Le is digo, gracias Señor, enough. And I say, thank porque you, el día Jesus, 1 de enero, because the ese es first el of día en que tú te January, plantaste en fe, the day that you stood on faith, fui sano. I was healed. Y tú te levantas de allí, te marchas y aquello sigue doliendo. And you go and maybe that still hurts. Pero Jesús, no os preocupéis que el Señor prometió que no habría más diluvio, que se me envió un arco. Hallelujah. Eso sigue doliendo allí. But that still hurts. Jesús dice, todo lo que pidáis en oración y creáis que lo tenéis, os vendrá. Jesus says, everything that you ask in faith, believe that you have it and you will receive it. Os vendrá hasta en futuro. You will receive it. Futuro que puede ser 5 minutos And that future can be 5 minutes o 2 años. or 2 years. Dios sabe, God knows. os vendrá. You will receive Pero tú it. tienes que creerlo But you ahora. have to know it right now. Y mantenerte firme And you have ahí, to keep firm right en there tu fe in your faith y en la confesión de tu fe. and in the confession of Con your el corazón faith. se cree para justificación y para todas las cosas. With your heart, you believe for confession. Y con la boca and se for everything. confiesa para salvación y para que se hagan realidad todas las cosas que creemos. And with your mouth you confess for salvation and for everything that we believe in. Creí, I por lo believe, cual hablé, dice la palabra de so Dios. hence I Cuando spoke. tú no lo hablas es porque realmente no lo crees. If you don't speak it, you are not really Si believing tú lo it. crees en lo profundo de tu corazón, no te importan las burlas de nadie, tú lo hablas. If you don't, Como lo habló esta señora, If el Señor me ha sanado if you believe it, de you este speak it. bocio. That's for sure. You see- Bocio. ¿Ves? No sé si lo habréis visto, algunos personas llevan una cosa fea aquí colgando un bocio. Like this lady that said, I believe the Lord En una has healed me campaña. from this ailment. El pastor oró por esta The señora. pastor prayed for Y that el pastor le lady, dijo, ahora vaya y crea.
And now the pastor said, now go and Y ella believe. se fue And creyendo she went believing y confesando. and confessing Y her dio healing. testimonio. And she gave El Señor testimony. me ha sanado del The bocio. Lord has healed me Claro, from ya el this segundo ailment. año vienen the los second year, clásicos burlones. People made Y le fun of dijeron, pero her. vamos a ver, señora, un poco de formalidad. Sí. ¿Por qué no se mira usted en el espejo? They, sister, why don't you go see yourself in the mirror? Este pastor decía, la fe nunca se mira And en this el pastor espejo. said, faith never looks itself in the mirror. La fe nunca Faith se mira en el espejo. Never looks itself in the La mirror. fe está fundamentada sobre lo que Faith is Dios ha founded dicho. on what God has done. Como él contó muy bien, el bocio desapareció. And like we were told that that ailment disappeared ¿Cuánto tiempo pasó desde que la How señora long creyó hasta que el passed bocio desapareció? from the moment that she believed until it 2 disappeared? años. 2 years. Otras veces sucede mucho Sometimes it antes. happens quickly. Y en ocasiones algunas cosas, como hemos mencionado el caso de Abraham, más tarde. And other times things happen much Pero nosotros later. tenemos que creer ya. But we have Mira, to hermano, es believe una right enseñanza now. poderosa. Y si no entramos por ella, And if we don't understand no this, recibiremos nada. we won't receive Nada. anything, Lo dice anything la at palabra all. de Dios. The Word of God says this. Santiago dice, James says, Santiago 1:6 creo que James es, 1:6 dice allí, says, pero pida con fe, but ask with faith. no dudando nada, Don't doubt at all. no dudando nada, Don't doubt at all. con fe. Ask with Él faith. añade y dice, porque el que duda And he says, because he who es doubts semejante a la onda del mar que es echada de un lugar a otro. is like the waves of the sea that come and go. Y dice a continuación Santiago, no piense pues quien tal haga And James says, don't anybody who does that, que recibirá cosa alguna del don't Señor. think that you're going to receive anything. Porque no va a recibir nada. Because he won't receive anything. Solamente recibirá aquel que cree. Only the one that believes will Y se receive. mantiene firme en la fe contra viento y marea. And stands firm in the faith against En esperanza everything. contra toda esperanza, In como hope hizo against Abraham. all hope, like Abraham. Ese tiene la palabra y la promesa firme y segura de Jesús. Os vendrá. And this person has the firm confidence that, like Jesus said, it will happen to you. It Había will un come. predicador puertorriqueño, A Puerto Rican preacher, poderoso en Dios. powerful man in God. Era gracioso predicando. He was funny preaching. Y él predicando sobre este tema And decía, preaching about this, he used to say, oh, algunos no están dispuestos a decir en fe que han sido sanados cuando todavía está allí la enfermedad. he said, some are not willing to say in faith that they have been healed when they're still experiencing the sickness. Es una cuestión de fe. But it's about faith. Jesús dijo, se manifestará, vendrá, pero tú tienes que empezar creyendo. Jesus said it will be manifested, but you have No, to start no, no, no. believing. Yo And no he voy a said, no, decir no. que estoy sano I'm not going to say cuando that I tengo am ahí la healed enfermedad. when this sickness is in me Y decía este still. pastor, pues eso es exactamente lo que tienes que decir, cabezón. And he said, stubborn man, you have to say that. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, estamos dando pasos, como decían bien ellos, dando pasos de la rutina de la religión You see, we're a las stepping away realidades from seguras de Dios. religion to the realities Claro, of God. si nos movemos en lo natural, en lo de See, siempre, if we jamás live in ocurrirá the natural, nada. nothing will ever happen. Hay que plantarse, hay So que dar we pasos de have to fe. stand, we have to give steps of faith. No tenemos ya mucho más tiempo. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Now, the Bible says that without faith, it is impossible to Sin fe es please God. imposible agradar a Without Dios. faith, it is impossible to Podemos ir a la India de to misionero y hacer el believe pino God. en Brasil. To please Sin God. fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it is impossible to please God. Dice también, hemos leído en Santiago 1:6-7 Also in James 1:7, we que have sin read fe that nuestras without oraciones faith, no serán contestadas. our prayers will not be No answered. pierdas el tiempo. Don't waste your time. Te quedará bordado, te quedará muy bonito religiosamente hablando, It will pero look- si no hay fe, no pierdas el tiempo. It will look very well religiously, but if you don't have faith, you're wasting your time. Tienes que levantarte del lugar de oración creyendo que lo tienes. You have to raise up from your prayer believing that you have it. Y la promesa de Jesús es, te And vendrá. the promise of Jesus is that it will come to you. Solo esto es fe.
Only this is faith. Bueno, hemos visto lo que dice la palabra de Dios. Hay gente que And we para have seen what the ejercitar Word of nuestra God fe says. necesitamos saber qué es lo que Dios dice. You see, to have faith in the Para- Word of God, you have to know what God says. Para ejercitar nuestra fe sobre lo que Dios dice. To put our faith on what God Pero si no says. sabemos qué dice Dios, But if we don't know what God says, ¿sobre qué vamos a ejercitar nuestra fe? what will we have faith in? ¿Qué dice Dios de mis pecados? What does God say about my sins? Que Cristo los llevó, lo creo, soy limpio, That punto y final. Christ took them and I believe it and I'm clean and I'm ¿Qué dice free. Dios What does God de mi say enfermedad? Que about my Cristo se llevó mis sickness? enfermedades, lo creo, That soy Jesus took limpio, them away punto and y I final. believe that I'm clean and I have it. ¿Cuándo se manifestó en ti el perdón de los pecados? When was the forgiveness of sin manifested in you? ¿Cuándo? Es una cosa, When? ¿verdad? Que no requiere de una manifestación You don't need externa, an no se external ve. manifestation Cuando for that. tú crees que You Dios ha believe it? quitado de encima de ti todos tus pecados, eso no lo ve nadie, solo Dios y tú. When Sabéis you que algo believe pasó allí. that Christ cleaned you from your sins, you La don't, enfermedad puede tardar, la salud puede tardar algo en manifestarse, pero nosotros tenemos que creerlo, porque Dios lo ha dicho. healing sometimes takes time to manifest, but we keep ¿Qué dice believing Dios it. de nuestras necesidades? What does God say about our needs? Pablo le está hablando a Filipenses y es con relación a ofrendas que le han hecho a él para su sustento, para que él pueda predicar el Evangelio. Paul talking to the Philippians and talking about the offerings so that he could continue with the Y esta labor, gente- the work in Ha sido buena, ha sido cumplidora en este sentido. and he said these people have been good, Y Pablo les dice, have been faithful. And Paul mi Dios says, pues my faith, my God suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo. will supply everything that you lack according to dice his riches Dios de tus in necesidades? glory. Tú necesitas un trabajo, necesitas pagar tu You vivienda, pagar have tus needs, you need recibos, to pay your bills, hacer tu pay vida. the rent, you have to ¿Qué live. dice Dios de eso? What does God say Tienes que about saberlo that? porque si no lo sabes no puedes ejercitar tu fe sobre lo que Dios dice al You have to respecto. know what God says, because if you don't know what he says, you cannot have faith on Dice que Él it. In it. suplirá todo lo que te falte. Now he says that God lo will hará de supply una forma- everything that you need. No lo hará de una forma paupérrima, sino que lo hará conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. And he will not supply it in a very poor way, but according to his riches. Tengo una nieta que hablo continuamente de ella. I have one of my granddaughters, I like to talk Está ahora a about her a punto de lot. cumplir ya 8 añitos. ¿Cómo pasa el tiempo? She's almost 8 now. Y este verano, And this una summer, noche de estas calurosas de verano, a very warm summer estábamos en night, casa de Dani y Rebeca we were in Danny's house, y los mayores salieron con las bicis, 3 o 4 bicis que tienen allí. and the oldest went out with the bikes Y de noche por allí por las It was calles, las carreteras. in the night, Y summer esta- night y with esta the chiquita bikes. salió corriendo, es muy atleta ella. And she's Salió very corriendo athletic, and detrás she de went ellos. running after Y them. dije, ¿dónde está Loida? ¿Dónde está Amber? And we said, "Where is Amber?" Se ha ido detrás de ellos. ¿Cómo She se ha ido went detrás de after ellos? them. ¿Y And I dónde said, están ellos? Arriba está el digo, pero What do you ¿cómo mean she went running after them? Where va la are they? niña And corriendo they were, detrás de ellos? and she just Me ran fui after them. detrás de ellos un poco enfadado y cuando los alcancé allí le dije, ¿pero cómo consentís que venga esta pobre niña detrás de vosotros? Y me dijo mi nieta, ¿pobre por qué? And I got upset and I said, "Why do you allow this poor girl to run after you?" And she said, "Why am I poor?" Luego lo pensé. And I said, "Well, y you're right. dije, tiene razón la niña, ¿pobre por qué? Why is she poor? Porque no tiene una bicicleta. Because she doesn't have a bike. Sí, a lo mejor se lo está pasando mejor que estos montados en bicicleta. She might be having a better time running than riding. ¿Pobre por qué? Why poor? Tú no eres pobre. You're not poor. ¿Por qué piensas tú que eres pobre? Why do you think that you're poor? Porque no tienes bicicleta. Because you don't have a bike. Porque no tienes la economía que tienen algunos. Because you don't have the economy that some others have. Hay gente tan pobre que solamente tiene dinero. There are people that are so poor that they only have money. Tú no eres pobre. You're not poor. Le mandé una vez a mi otra hija una foto de su pequeñín. Porque hizo un comentario allí por Facebook que dijo, que no tengo dinero, que tal, ojalá pudiera tener dinero y hacer no sé qué cosa. Le mandé una foto del niño y le dije, tú eres rica. One of my daughters once said that she didn't have money for some things, and I wrote to her and I said, "You are rich." Dios dice, ya terminamos. Dios dice que Él, en su palabra dice que Él se ha llevado nuestros pecados. In His word, God says that He has taken away our Dice que sins.
Él se ha llevado nuestras that he enfermedades. took away our Y sickness. dice que And he says Él suplirá todo lo que nos falta. that he will provide for everything that we lack. Amen. Ahora la pregunta Now the question importantísima important question es, is, ¿estás tú de acuerdo con eso? do you agree with that? ¿Sabes ese versículo famoso del profeta Amós? You know that famous verse from Amos? Amós Book of 3:3. Amos. Amos 3:3. Dice allí, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Will two people walk together if they don't agree? ¿Estás tú de acuerdo con Dios Do you agree with God en estas cosas que están in escritas? these things that we have been talking about? ¿O por medio de tu pensamiento y tu forma de ser le estás contradiciendo? Or are you opposing or contradicting him in your way that you speak No or you think? podéis andar juntos tú y Dios You, si can't, no estáis de you acuerdo. and God cannot walk Si together Él if dice, you yo don't suplo agree. todo lo que te falta, y tú dices como yo, pobre niña, no If he estáis says hablando lo he mismo, will no provide estáis de everything that you acuerdo. lack, and you start saying, "Poor girl," you're not agreeing with God. Estar de acuerdo To be in agreement significa dar la razón a alguien, means that you say somebody is right, pero significa darle la razón a alguien por haberlo asimilado en mi corazón. but it means that you say that he is right because you have Es assimilated importante in eso. your heart. This is so important. No, como solemos decir, darle la razón como a los tontos. No, Not just saying that you're right like you say to a fool. yo le doy la razón a Dios. No, I say that God is right. Porque mi corazón ha asimilado por el Because- poder del Espíritu Santo que By the- todo lo que Él dice es verdad. Because by the power of the Holy Spirit, my heart has assimilated that what He Y yo lo says creo is en mi true. corazón. And I believe it Y in my digo con mi heart. boca, Señor, estoy de And with acuerdo my contigo. mouth, I say, I agree. De acuerdo, I agree. de acuerdo. I agree. Mira, no olvides esto. Don't forget this. Continuamente. Te bendigo, Señor, estoy Continuously. de acuerdo contigo. Lord, I Te agree llevaste with mis you. pecados, estoy de You acuerdo took away contigo. my sins. I agree with Te you. llevaste mis enfermedades, You took por away lo my tanto estoy sickness. sano, estoy de acuerdo I contigo. agree with you. Tú suplirás todo lo que me falta You en will todo always momento. provide for everything that Estoy I de need. acuerdo contigo. I agree with you. De acuerdo. I agree. Los franceses dicen d'accord. D'accord. Los ingleses dicen agree. Los alemanes dicen sustenmen. El italiano dice essere d'accordo. El chino dice Johnny. 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 ¿Estás Johnny con Are Dios? you Johnny with God? Bendito sea el nombre del Señor. Oh, Dios santo. Le decía a mi esposa ayer, I was telling my wife yesterday, lo que realmente me produce dolor en el corazón what pains my heart es solamente el pensamiento is just the thought de no creerle a mi Señor Jesús. of not believing my Lord Jesus. Puede doler lo que me duela. Whatever- Me moriré estando de acuerdo con Él y confesando, tú llevaste todas mis enfermedades. I will live confessing you carried my Nadie sickness. nunca conseguirá arrancar de mi corazón mi acuerdo con lo que Dios And dice. nobody will be able to take away my agreement with what God did. Luego tengo la ventaja de su promesa. And I have the advantage of His promise. Lo tendrás. You will have it. ¿Estás de acuerdo con Dios? Do you agree with God? Entonces el Señor dice, como creíste, te sea hecho. So the Lord says, because you believed, it will be done. Ve en paz. Go in peace. Nos ponemos en pie. Let us stand up. Damos gracias a Dios. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en medio de tu pueblo en esta mañana. Te has movido en medio nuestro. Hemos traído delante de ti nuestras necesidades, las peticiones de tu corazón, y hemos recibido respuestas, Señor, de tu brazo poderoso. Hemos escuchado tu palabra y nuestra oración a ti en esta mañana es que el Espíritu Santo haga que nuestro corazón asimile
todo lo que hemos oído. Bendito sea tu nombre. Dios, el hambre tan grande que hay en nuestro corazón de pasar de la rutina de la religión a las realidades tuyas. Bendito sea tu nombre, sí, Señor. Este hambre tan grande de ver tu poder manifestado en medio nuestro en todas las áreas, Dios eterno. Bendito sea tu nombre. Que nuestro corazón asimile estas verdades y estemos siempre de acuerdo contigo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bendito sea, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Personas
blessed Trinity.